Nos encontramos en el siglo VI AC, un tiempo turbulento en la historia de Israel. El pueblo judío ha sido llevado cautivo a Babilonia después de la caída de Jerusalén y el templo. Entre los cautivos se encuentra Ezequiel, un hombre que no solo es un sacerdote de linaje real, sino también un hombre profundamente conectado con Dios. Hoy vamos a descubrir juntos algo realmente emocionante. ¿Sabías qué significa el nombre de Ezequiel? El nombre, Ezequiel, es de origen hebreo y se pronuncia, Yehesel, en hebreo bíblico. Significa, Dios fortalece, o, la fuerza de Dios. Este significado refleja la relación del profeta Ezequiel con Dios y su llamado a comunicar los mensajes divinos incluso en momentos difíciles y desafiantes. Ezequiel, a diferencia de otros profetas de la época, no vive en Jerusalén ni en la tierra prometida. En cambio, se encuentra junto al río Quebar, en la lejana Babilonia, un lugar que parecería muy alejado de la presencia de Dios. Sin embargo, es precisamente aquí donde Dios elige comunicarse con él. En un día como cualquier otro, mientras Ezequiel se encontraba meditando junto al río Quebar, experimenta una visión extraordinaria. 4 seres vivientes con apariencias asombrosas y ruedas dentro de ruedas descienden del cielo. Esta visión, que parece sacada de una obra de ciencia ficción, representa la majestuosidad y el poder divino. Los seres vivientes son descritos en el libro de Ezequiel como criaturas con 4 caras, que simbolizan diferentes aspectos de la creación, la humanidad, los animales, las aves y los seres celestiales. Estas criaturas aladas, llenas de ojos, revelan la gloria de Dios de una manera que Ezequiel nunca había experimentado antes. La visión es tan impactante que Ezequiel cae rostro en tierra, consciente de su propia insignificancia frente a la grandeza de Dios. Esta experiencia marca el inicio de su llamado profético y lo prepara para recibir una serie de visiones y mensajes divinos que cambiarán el rumbo de su vida y de la historia de Israel. A través de estas visiones y encuentros sobrenaturales, Ezequiel se convertirá en el profeta que transmitirá las palabras y la voluntad de Dios a su pueblo exiliado en Babilonia. Y aunque esté lejos de su tierra natal, su conexión con lo divino le dará la fuerza para enfrentar los desafíos y transmitir mensajes de esperanza en tiempos de desesperación. Lo mejor está por venir, así que no te vayas a ningún lado. La visión de los huesos secos. Un día, mientras Ezequiel caminaba por la vasta llanura junto al río Quebar, Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos y esparcidos por doquier. Era un panorama desolador que representaba la condición de su pueblo exiliado, disperso, sin vida y despojado de toda esperanza. Dios le habló a Ezequiel y le preguntó si estos huesos secos podían volver a vivir. Era una pregunta retórica que apuntaba a la omnipotencia divina, pero también a la necesidad de la fe y la obediencia del profeta. Oh Señor Jehová, lo sabes tú. La respuesta de Ezequiel reflejaba su reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios entonces le ordenó profetizar sobre los huesos secos y anunciar que volverían a vivir. Ezequiel obedeció, y mientras profetizaba, ocurrió un milagro sobrenatural. Los huesos comenzaron a unirse, tendones y carne crecieron sobre ellos, y finalmente, la respiración divina llenó sus cuerpos. El valle de huesos secos se convirtió en un ejército de personas vivas y restauradas. Esta visión no solo simbolizaba la futura restauración de Israel, sino que también transmitía un mensaje de esperanza y renacimiento para un pueblo que había perdido la fe en su futuro. Ezequiel entendió el significado profundo de esta visión. Dios tenía el poder de renovar y restaurar incluso en las circunstancias más desoladoras. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su ministerio y le dio la confianza para transmitir mensajes de esperanza en medio de la adversidad. Ezequiel compartió esta visión y su mensaje de restauración con sus compatriotas en cautiverio. Les recordó que, aunque estuvieran en el exilio y su nación pareciera muerta, Dios tenía un plan para revivirlos y restaurarlos a su tierra. Déjame mostrarte algo que te dejará boquiabierto. El rollo comestible. La visión comenzó cuando un rollo, enrollado y sellado con 7 sellos, descendió del cielo. Era un rollo especial, una representación tangible de la palabra de Dios y su voluntad para el pueblo de Israel. Dios le ordenó a Ezequiel que comiera el rollo, una tarea inusual y simbólica que desafiaría la percepción común de lo que significa recibir y comunicar la palabra divina. Ezequiel obedeció la orden divina y comió el rollo.
Al hacerlo, experimentó el sabor amargo de las palabras escritas en él, palabras de lamento y duelo. Este acto simbólico ilustró la responsabilidad del profeta de comunicar el mensaje de Dios, incluso cuando implicaba enfrentar circunstancias difíciles y pronosticar juicio divino. Pero la visión no se detuvo aquí. Después de comer el rollo, Ezequiel recibió una revelación adicional. Dios lo llamó a ser centinela sobre la casa de Israel, un guardián y comunicador de las advertencias y mensajes divinos. Esta visión del rollo comestible y el papel de centinela marcó un punto de inflexión en el ministerio de Ezequiel. Lo comprometió aún más con la tarea de transmitir las palabras de Dios, incluso cuando eran difíciles de aceptar. Ezequiel compartió estas revelaciones con los exiliados en Babilonia, advirtiéndoles de las consecuencias de su rebelión y llamándolos a la obediencia a Dios. Su ministerio se centró en la responsabilidad de ser un mensajero fiel y valiente, incluso en medio de la resistencia y la adversidad. Pero eso no es todo, hay un giro sorprendente que aún no has visto. La caída de Jerusalén. Jerusalén, una vez la ciudad de David y Salomón, ahora estaba marcada por la rebelión, la corrupción y la apostasía. Dios había advertido repetidamente a través de profetas anteriores, como Jeremías, sobre las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Ezequiel, siendo un profeta en el exilio, transmitió estas advertencias divinas al pueblo en cautiverio. Sus visiones detallaban la inminente caída de Jerusalén, el sitio del templo y la pérdida de la tierra prometida. La respuesta del pueblo no siempre fue receptiva. Algunos lo vieron como un profeta alarmista o negaron la posibilidad de que Jerusalén, el lugar que consideraban invulnerable, cayera en manos del enemigo. Ezequiel, sin embargo, compartió su propio dolor y lamento por el destino de su nación. A través de parábolas y dramatizaciones simbólicas, como acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días, representando los años de pecado de Israel, buscó despertar la conciencia de su pueblo. El día que Jerusalén finalmente cayó a manos de los babilonios fue un momento doloroso y desgarrador. La profecía de Ezequiel se hizo realidad, y su pueblo experimentó la destrucción del templo y la pérdida de su ciudad sagrada. Sin embargo, a pesar de la desolación, Ezequiel continuó siendo un faro de esperanza. Sus visiones no se limitaron a la destrucción, sino que también profetizó sobre la restauración futura de Israel y la renovación espiritual de su pueblo. Ezequiel pintó un cuadro vívido de la restauración, describiendo la reconstrucción del templo y la reunión del pueblo en la tierra prometida. Estas visiones de esperanza fueron cruciales para mantener viva la fe del pueblo en medio de la desolación. La vida de Ezequiel nos muestra cómo un hombre llevado al exilio se convirtió en un mensajero de esperanza y restauración. Sus visiones y profecías siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan entender la Biblia y su mensaje atemporal. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia de Ezequiel. No olviden suscribirse y darle like si les ha gustado este episodio de Descifrando la Biblia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.